Nuestras emociones, que le llamamos cuerpo astral o la psiquis, y nuestros pensamientos continúan vivos en otras dimensiones. Las dimensiones se le dan muchos nombres según la línea de conocimiento o la religión. Si ustedes quieren pensar en el infierno, en el cielo, en el purgatorio, está bien. Son otros mundos, otras dimensiones. Son campos vibratorios, creo, ¿no? Campos vibratorios, ¿no es cierto? Cada uno le da el nombre que quiera, no hay problema. Es como hablar distintos Sí, yo lo llamo la idiomas, pero es lo conciencia. mismo. La conciencia. Estamos hablando de lo mismo. Claro. Entonces hay muchas dimensiones y así como si nosotros tenemos un automóvil y ese automóvil se pone viejo, inservible, y lo dejamos y compramos otro, pero no pensamos que nos hemos muerto porque se murió el automóvil. Cuando este cuerpo muere, es un vehículo, este cuerpo, nada más, es un vehículo del alma. Cuando este cuerpo muere, el alma sigue viva. Cambia la ropa, la vestimenta, cambia el vehículo, pero nosotros seguimos vivos, así que no hay que tener miedo. Esto lo tenemos que saber y lo tenemos que transmitir, porque llegar a ese momento que le llamamos muerte, eso nos va a tocar sin duda a todos. Desde que nacemos, ahí estamos, claro, ya en camino hacia el otro lado también. Claro, por lo tanto, saber que la vida continúa es muy importante, no solamente para perderle el miedo, sino como un patrón de conducta aquí en la Tierra. Porque el que sabe que esto continúa del otro lado, ve la vida con una visión completamente distinta. No se termina todo. Continuamos. Y debemos saber que existe lo que vamos a llamar karma. Entonces todo lo que hacemos vuelve acá o en la otra vida o en el futuro. Sobre esto nos viene a hablar José, que investiga directamente. A mí me fascina lo que está haciendo él porque está viajando por todos lados. Yo sé que da mucho esfuerzo y lo está difundiendo muy bien con pruebas concretas. Pero esto se ha investigado ya en todo el mundo. No es una cuestión de religión, hay pruebas, investigaciones no tiene nada que ver con la religión ni con ninguna creencia. Como el doctor Moody, como la doctora Kubler-Ross. Yo prefiero que compren ese tipo de libro. Vos recién nombraste una película, Voces del Más Allá, que es la parte terrorífica. Yo no voy a decir que eso es mentira. Yo eso después lo voy a mencionar. Eso. No es mentira, pero no es lo que nosotros vemos. Porque la mayoría de los seres que se van del otro lado son seres positivos. Por supuesto que está la otra parte, que están los demonios, que están los seres diabólicos y todo esto es verdad. Pero nosotros no tenemos ni nos vamos a conectar con esos seres. Entonces, nosotros no nos juntamos en este mundo con ellos, mucho menos en el otro lado. Claro. Entonces, bueno, hay estudios científicos de la realidad de todo esto, de que cuando dejamos el cuerpo físico entramos en otra dimensión. Mucha gente va, vuelve, lo recuerda, pasamos como por un túnel, la gente está ahí, no se quiere volver porque es fenomenal. Todo eso que nosotros decimos acá ahí, pero yo no me quiero ir por mis hijos, por mi madre, cuando llegamos allá no nos importa más nada, porque es tan hermoso que nos olvidamos. Sí, sabemos que están, no es que nos olvidamos, no se pierde la conciencia, no nos olvidamos, ni los afectos, pero es algo tan hermoso que no nos queremos volver. El enganche está porque a través de la mente, nuestra mente es como un teléfono abierto con esos seres que están de la otra dimensión. Entonces cada vez que lo pensamos hay una conexión. Bueno, y a través de esa conexión lo dejo a mi querido amigo José. Esto empezó hace muchos años, en 2006. Yo ya tenía algún conocimiento, tuve contactos
con parapsicólogos, clarividentes. Después conocí a esta persona maravillosa que es mi mujer. Vivimos hace 30 y pico de años juntos, 33 años, Alicia. Laurita, la hija de ella, una chica que tenía algunas dificultades, estaba enferma, era bipolar, tenía una serie de problemas. Nos costó mucho a ella, sobre todo le costó mucho tenerla controlada, medicada, etcétera, etcétera. Pero Laurita decidió irse y se fue en el año 2006. Ante esa situación, claro, los dos empezamos a estar desesperados, ella por supuesto mucho más por el hecho de la pérdida física de su hija, que después lo entendimos que era una pérdida física. No hay casualidades, esto no es una casualidad, esto es un entramado que no sé cómo funciona, pero sí que es un entramado y está escrito y hay que seguir el libreto y por algo pasan las cosas, no hay casualidades, eso estoy seguro. El matrimonio Dry, que seguramente vos lo conocés, se habían presentado en la Argentina en un programa de Susana Jiménez con un grabador haciéndoles escuchar a los televidentes la voz de su hija fallecida en México. Entonces mis amigos van al congreso, después vienen los Dry a la Argentina, hacen un congreso acá y encontraron la forma de mitigar su dolor por la partida del hijo. Y empezaron a hacer las reuniones sin fines de lucro, primero en un lugar, en las casas, después en otro lugar, después alquilaban salón. Y lograron ese paliativo, lo han logrado, difundiendo las técnicas de esta, porque lo primero que uno quiere es escuchar la voz de su hijo, lo que uno quiere es saber cómo está, dónde está, cómo es ese lugar donde está. Sos feliz, estás bien, no te pasa nada. Y bueno, tuvieron respuestas a todo eso, tuvieron respuestas en un grabador, en un cassette. ¿Sí? En esa época no había otra cosa. Afortunadamente, retomando la historia, en el 2006 no estábamos desamparados. Ellos ya habían hecho experiencia en los congresos, en las reuniones, las grabaciones. Le dijeron a Alicia, vení a la reunión, el sábado próximo hay una reunión. Laura había fallecido en julio, bueno, en agosto fuimos a la primera reunión. Escuchamos a otros padres, otras madres, hijos de padres que se habían muerto, o padres que habían muerto sus hijos, o un hermano, pero en general la gran mayoría eran padres que habían perdido hijos. Y escuchamos voces, pasaron voces con un grabador, con un micrófono, y se escucharon las voces. Entonces, lo que esa gente contaba y lo que esa gente hacía escuchar no nos dejaba ninguna duda de que eso era real, de que ahí no había ninguna cosa rara, ni mentira, ni fábulas, Yo también soy una persona común, fui empresario gráfico, trabajé en agencias de publicidad como diseñador, creativo gráfico, etc. Pero somos gente común, que sufrimos un golpe que nos dio la vida, un golpe tremendo, ¿sí? Encontramos en la transcomunicación instrumental el alivio, es un alivio, aunque Alicia sigue llorando cada tanto, aunque Alicia se pone triste muchas veces y la recuerda a Laura permanentemente porque es así, pero tiene grabaciones de Laura que son asombrosas, testimoniales, amorosas. Y en algún momento que empezamos a grabar, que después yo ahora les voy a ir haciendo escuchar, yo dije, ¿y si Laura se expresó? Luisito se expresó, hay tantos hechos que han sucedido de nuestros compañeros, el hijo de Mari, Pedrito, otro chico que también sufrió un accidente, quedó electrocutado, etc. Un montón de casos donde se repetían las historias. Entonces yo dije, ¿por qué no transcomunicar yo con mi viejo? Mi viejo se murió de viejo, mi viejo es este. Lo llamaban el carpintero de la colonia alemana de Valentín Alsina, don José, un buen tipo, un laburante, un tipo que vino, uno de los tantos inmigrantes que hicieron poderosa la Argentina en alguna época, y se murió a los 87 años. Entonces yo dije, ¿por qué no transcomunicar con mi papá? Si Alicia lo hace, Pedrito está. Bueno, intenté hacerlo,
Y la primera transcomunicación me dice Pubi. Entonces, pues yo le pregunté, ¿te acordás cómo me llamabas vos de chico, cuando yo era chico? ¿Cuál era el apodo que vos me pusiste? Me dijo Pubi. Y dije, pucha, es mi viejo, no puede ser otro. Y después otra y otra, y aparecieron respuestas, y Alicia iba cosechando transcomunicaciones, que a la vez iban mitigando cada vez más su dolor. Y yo dije, ¿por qué no escribir un libro? Entonces escribí la historia de Don José, y entremezclada con hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo. Es decir, hablo de la Segunda Guerra Mundial, hablo de la Argentina, hablo de Onganía, de Perón, de Lanuse, y en cada capítulo yo le preguntaba cosas distintas a mi viejo, y el viejo responde. Estos gráficos que tiene el libro son respuestas a las preguntas que yo le hacía. Por ejemplo, acá le preguntaba a mi viejo de qué partido era la gente que se reunía sobre la misma calle donde nosotros vivíamos, en Valentín Alsina, qué sé yo, y el viejo no me dice la Unión Cívica o el peronismo, no, me dice Perón, solamente Perón. Y eso lo tengo grabado en este CD. En este CD hay 75 grabaciones de voz de mi papá, de mi mamá, de Laurita, de Pedrito, de otros transcomunicadores. Es decir, que dan testimonio de que esto es una realidad comprobable. Cualquier persona con un poco de paciencia, un poco de práctica y mucho amor hacia su ser querido, hacia su interlocutor del más allá o del otro lado, puede grabar su voz, puede grabar su mensaje, como lo van a escuchar después. Estas historias son recuerdos de mi infancia, son recuerdos de cosas compartidas con mi papá, de vacaciones compartidas, que en esa época no se podía ir a Mar del Plata. Mi viejo era un carpintero que laburaba en la Corporación de Transporte de Buenos Aires, una empresa estatal que después se jubiló joven y siguió trabajando, se hizo su carpintería, lo querían mucho en el barrio, lo llamaban Don José. Y son historias comunes, como a cualquiera le puede pasar. Pero además voy recordando los distintos periodos que sucedieron en nuestro país, sobre todo, cuando lo derrocaron a Perón, cuando se fue, se refugió en la Cañonera. Le pregunto, ¿de qué cañonera era? Me dice Paraguay, ¿no? De Paraguay, claro. O sea, que mi viejo, desde el más allá, certifica lo que yo estoy contando en este libro. ¿Te acordás, papá, tal cosa? Esa era mi introducción. ¿Te acordás, papá, tal otra? Y el viejo responde claramente. A la vuelta de casa había una cervecería alemana donde servían fiambres y qué sé yo. La gente hacía cola. En esa época iban los autos modelo 50, qué sé yo, iban a estacionar ahí, a deleitarse con las exquisiteces de la repostería alemana. Entonces le pregunto al viejo, ¿te acordabas que servían fiambre? Que incluso hay un video que lo tengo puesto en internet. Fiambre, la cerveza tirada a mano, con una maestría excepcional, qué sé yo. Y mi viejo me dice la cueva. El lugar se llamaba la Cueva del Chancho. Risueñamente era la Cueva del Chancho. ¿Cómo no recordar eso, que era un acontecimiento barrial impresionante? ¿Sí? Lo mismo los clubes de la zona, lo mismo las historias del golpe de Onganía, otra vez en Democracia, creo que dice, o algo por el estilo, Alfonsín. Cuando sucede la guerra de Malvinas, yo le pido a mi papá que me recuerde, me dice Falkland. No me dice Malvinas, dice Falkland. Pero mi viejo era de la zona de Banat, del Imperio Austrohúngaro, que después su país pasó a ser Yugoslavia, qué sé yo, después de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que ellos, su conciencia deja el cuerpo, se va al otro plano, empieza a hacer su evolución, su camino hacia la luz o lo que fuera, pero nunca se olvidan de los hechos que han vivido con su familia, con sus seres queridos, nunca nos dejan de querer,
nos siguen amando. Ellos dicen, te amo, usan la palabra amo, te amo, lo usan muchísimo. Laurita Alicia, bueno, se le llenó de te amo mamá. Bueno, eso en cuanto al libro. Por otro lado, el libro también, por supuesto que yo quiero dar a conocer todas estas historias, y las historias sirven de soporte para poner las transcomunicaciones, contar lo que es la TCI, lo que es la transcomunicación instrumental, y contar los testimonios de mi viejo, de mi mamá, de mi papá. Le pregunto, ¿con quién estás? Después lo van a escuchar. Mi papá, Ana. Mi papá, el papá de él, obviamente mi abuelo, y la hermana de él, Ana, una hermana a la que quería muchísimo. Ese tipo de respuesta está lleno. Después puse yo acá, claro, un instructivo, donde en el instructivo digo cómo se graba, qué aparatos se usan, las grabaciones analógicas, las grabaciones digitales, los soportes que se usan, porque esto, después lo van a escuchar, requiere el uso de soportes de fondo. ¿Qué significa eso? Los seres que están haciendo su nueva experiencia espiritual, para poder expresarse, necesitan un soporte, un ruido de fondo. Generalmente es el agua. Lo que es más fácil es abrir una canilla, hacer correr el agua y después hacer la pregunta. ¿Sí? Después les voy a explicar cómo. Pero también hay ruido blanco, etcétera. Yo lo voy a desarrollar todo eso para que ustedes lo entiendan. Pero necesitan un ruido de fondo. Eso yo lo explico acá después. Después también pido que los que transcomuniquen usen auriculares. ¿Sí? ¿Por qué los auriculares? Porque nos aísla más del entorno. ¿Sí? Nos concentramos exactamente en lo que estamos escuchando en la cinta. Que por otra parte les aclaro que en las cintas, hoy en día en estos tipos de grabadores, hoy usamos esto que se conecta al puerto USB de la computadora o directamente la computadora. Pero puede ser que las voces salgan entre el ruido del soporte de fondo en una forma de susurro, en voz muy baja. Entonces, con la ayuda de los programas de edición en la computadora, hay un programa que es muy sencillo de manejar que se llama Acústica 3.3, suyo que es viejo, pero no necesitamos más. Levantar volumen, lentificar la reproducción. La reproducción suele ser, ellos hablan muy ligero, y una palabra atrás de la otra. Entonces, nuestro oído tiene que estar aguzado, escucharlo varias veces y con los auriculares puestos. Grabadorcito digital, tipo periodista. Esto se puede conectar después a la computadora si es que la tiene, si no, la escucha directamente acá. Lo que se pierde es que uno en la computadora tiene la posibilidad de usar un programa de edición de audio y levantarle el volumen, hacerlo un poco más lento, y cuando uno encuentra una frase o una palabra, meterle un silencio ahí y un silencio atrás para que separarlo del resto. Después yo selecciono eso y guardo ese pedacito nada más para no guardar toda la grabación. Ojo, las grabaciones siempre son cortas, muy cortitas, 2 minutos, 3 minutos como mucho, incluyendo las preguntas o la locución que uno quiera hacer. ¿Por qué? La nueva transcomunicación con mi mamá Isabel Reinhardt. Porque sé positivamente, lo he comprobado, que son ellos, no hay otra posibilidad. Es la voz de ellos. Incluso es la voz de ellos, no siempre es la voz de ellos, muchas veces son susurros, como les dije antes, y otras veces es la misma, la de Laurita Paz, ahora en paz, es el mismo timbre de voz terrenal que tenía acá, el mismo timbre. Para iniciarse, para empezar, tienen para entretenerse medio año, un año, ¿sí? Para practicar, acostumbrar el oído, saber de qué se trata, por esto. Yo soy un tipo que me meto de cabeza en algo y le doy. Entonces se ve que mi viejo está contento con el trabajo de difusión que estoy haciendo y está contento allá. José se está hablando todo.
Viste que lío que hice en internet, ¿verdad? Que José se está hablando todo el tiempo.